Señoras y señores, quiero empezar agradeciendo a la Fundación Rafael del Pino, a María del Pino y a Joan Tarrida y la gente de Galaxia Gutenberg que hayan hecho posible este acto y que hayan tenido la amabilidad de invitarme a hablarles hoy. Y quiero disculparme de antemano por la mala calidad de mi castellano, por lo que responderé en inglés a las preguntas, si hay alguna, que me hagan después de la conferencia. Afortunadamente dispongo de una traductora a quien doy las gracias de antemano. Interesante. ¿No? Sí, aquí, ok, es el título, muy bien. Okay. Por su combinación de intensidad y extensión geográfica, las revoluciones de eso es un poco demasiado rápido. Las revoluciones de 1848 fueron únicas, al menos en la historia europea. Ni la Gran Revolución Francesa de 1789, ni la Revolución de Julio de 1830, ni la Comuna de París de 1871, ni las revoluciones rusas de 1905 y 1917 desencadenaron una cascada transcontinental comparable. 1989 parece una mejor comparación, pero sigue habiendo controversias sobre si esos levantamientos pueden calificarse de revoluciones y, en cualquier caso, su impacto directo se limitó a los estados del Pacto de Varsovia. En 1848, por el contrario, estallaron tumultos políticos a la vez en todo el continente, desde Suiza y Portugal hasta Valaquia y Moldavia, desde Noruega, Dinamarca y Suecia hasta Palermo y las Islas Jónicas. Fue la única revolución verdaderamente europea que ha existido, y sus efectos se dejaron sentir mucho más allá de los márgenes del continente europeo. Aquí se puede ver a los cautivos africanos que se alegran de la noticia de su liberación en Martinica. Y aquí se ve al gobernador Rostolan de Martinica sosteniendo en alto el decreto de emancipación. Se trata de una obra de Auguste Billard, famoso por sus agradables representaciones de personajes y paisajes exóticos. Pero la realidad fue muy distinta. Los africanos esclavizados de Martinica no esperaron a que el decreto llegara de París, se sublevaron y conquistaron su libertad con sus propias manos. Pero así es como la élite republicana parisina imaginó el momento de la emancipación. Se produjera o no de esta forma precisa, para los habitantes de Martinica, Reunión, Senegal, Argelia y las demás posesiones del Imperio francés, la decisión de abolir la esclavitud en las colonias francesas tuvo grandes consecuencias. Mi propósito hoy es reflexionar brevemente sobre esta tormenta política de medios del siglo XIX, con la esperanza de establecer si puede arrojar algún tipo de luz sobre las múltiples crisis de nuestro presente. De ahí el título, mi título, 1848 en el retrovisor, porque es el retrovisor, metafóricamente al menos, que nos permite conectar lo que tenemos delante con lo que nos queda detrás. Todo esto puede sonar un poco extraño. Al fin y al cabo, el siglo XIX prácticamente ha quedado oculto tras el alba del siglo XX. En muchas facultades de historia de Estados Unidos, la historia europea del siglo XIX está en declive. Ya no se detectan signos vitales. Si quiero, no obstante, reflexionar sobre la relevancia contemporánea de estas revoluciones, es porque me parece que esta época, me refiero al siglo XIX generalmente en su conjunto, está hoy más cerca de nosotros que hace 30, 40 o 50 años.
¿Qué quiero decir con esto? Permítanme darles algunos ejemplos. La cuestión de Oriente vuelve a estar entre nosotros. Fue un tema recurrente en las relaciones internacionales del siglo XIX que agrupaba los problemas derivados del debilitamiento gradual del Imperio Otomano y en particular el equilibrio de poder en el Mediterráneo oriental. A lo largo del siglo XX, esta constelación quedó eclipsada. El Imperio Otomano ya no existía. Turquía fue admitada en la OTAN y a la luz de la estabilidad bipolar de la Guerra Fría, la problemática del equilibrio del poder en el Mediterráneo dejó de parecer de gran importancia. Pero en los últimos años ha vuelto a surgir. Lo vemos en el aumento de la tensión geopolítica en el Mediterráneo oriental, en las disputas entre Egipto y Turquía sobre el futuro de Libia y en el lenguaje y los gestos conscientemente neo-otomanos del presidente Erdogan. Aquí vemos al Sisi y presidente Erdogan. Nuestra época está marcada, y esto no es una observación nueva, por el retorno de una auténtica multipolaridad, como no habíamos conocido desde 1955. Esta multipolaridad tiene muchas dimensiones. Ha surgido nuevas potencias regionales decididas a dar forma a los acontecimientos en sus propias esferas. Turquía e Irán son dos ejemplos importantes. La transición desde la política de contención de Deng Xiaoping bajo la máxima esconde tu poder y sé siempre paciente, hasta el comportamiento descarado, confiado y agresivo de la China actual es otra faceta de la multipolaridad actual. El régimen de Vladimir Putin ha abierto un nuevo y espantoso conflicto para el que no se vislumbra una solución evidente. Y como resultado de la invasión de Ucrania, los puertos exportadores de grano del delta del río Danubio vuelven a ser noticia, como lo fueron a principios de la década de 1850, en vísperas de la Guerra de Crimea. Esta multipolaridad nos preocupa. Para la gente del siglo XIX era todo lo que conocían. Solo por diversión he elaborado una lista de los fenómenos del siglo XIX que han resurgido en nuestra época. Constelaciones políticas fluidas, con una disciplina de partido mínima, el retorno de la cuestión social, el problema de la pobreza de los trabajadores, aunque tengan trabajo, el robo de madera, un gran problema en esta época. Aquí vemos artículos que señalan la creciente intensidad de los robos de madera. Y aquí, este es mi favorito, la advertencia de un alemán furioso a cualquiera se pretende robarle la madera. Holzdieb, du wirst keine Freude an meinem Holz haben. Ein Stück ist mit Schwarzpulver gefüllt. El texto dice, ladrón de madera, tú no te gustará mi madera porque he llenado uno de los troncos de pólvora. Aquí una solución muy alemana. Aquí vemos pruebas. Vemos pruebas del aumento de precios en los alimentos básicos, un problema que antaño parecía obsoleto. Más importante aún es la inquietud en torno de la desigualdad social. Se trata aquí de Thomas Piketty, autor de un estudio sobre la relación entre capitalismo y desigualdad. La tesis de Piketty, según la cual el capitalismo en realidad genera y profundiza la desigualdad, es controvertida. Pero no importa si se aceptan o no la validez de sus conclusiones. Lo que importa es el intenso interés mundial de este libro, muy técnico, que ha vendido más de 1 millón de ejemplares.
Volviendo a la lista, tenemos fusiones lábiles de política y religión y el despertar, a pesar de toda la globalización, del nacionalismo clásico. Rusia ya no es un contramodelo revolucionario como lo fue en la época de la Unión Soviética, un sistema de gobierno cuya ideología marxista o materialista aún ejercía cierta atracción sobre parte de la izquierda occidental. Hoy, por el contrario, Rusia es, como lo fue en el siglo XIX, el polo opuesto socialmente reaccionario de Occidente. Los niños clarividentes con poder de señalización global son un rasgo distintivo de ambas épocas. Es Greta Thunberg, la Bernadette Soubirous del presente. Se dice que en 1858 la niña de 14 años, Soubirous, se le apareció la Virgen María. Su relato de esta experiencia fue tan persuasivo, tan claro y contundente, que superó al escepticismo del clero local y sentó las bases de un movimiento de peregrinación mundial. Me refiero, por supuesto, a la peregrinación a Lourdes. Desde 2018, Greta Thunberg, que entonces tenía 15 años, ha hablado a las conciencias de millones de personas. No quiero sugerir que una aparición de la Virgen María y la actual crisis climática sean fenómenos equivalentes. Es la analogía formal que me interesa. Esta lista podría ampliarse aún más. Algunas de las conexiones son más sólidas que otras. Lo que importa es simplemente que la historia no se mueve en línea recta. Hay momentos en los que una historia que parece acabada, encerrada en el pasado, aparece de repente junto a nosotros. Si, teniendo en cuenta este pensamiento, volvemos a centrar nuestra atención en las revoluciones de 1848, inmediatamente nos vienen a la mente una serie de puntos en común. Lo interesante pero difícil y frustrante de estas revoluciones es su polivalencia. El hecho de que tantas pasiones, programas y aspiraciones se expresasen de manera simultánea. Algunos eran progresistas, otros todo menos progresistas, algunos eran liberales, otros radicales, otros conservadores o reaccionarios. Durante décadas, los mandos policiales de Europa se habían preparando para una revolución planeada de antemano por conspiradores. Pero se estaban preparando para la revolución equivocada. Centraron su atención en las conspiraciones, las redes clandestinas, las sociedades secretas y descubrieron o se infiltraron en muchas de ellas utilizando agentes y espías. Eso se les daba muy bien. Pero las revoluciones del 48 no fueron fruto de una conspiración. De haberlo sido, hubieran estado mejor organizadas. En realidad fueron convulsiones pansociales, momentos de una desinhibición general frente al orden político existente. Si observamos este cuadro de Félix Philippotteau, veremos las tensiones latentes en una revolución que apenas ha comenzado. Ante el Hotel de Ville de París, el 25 de febrero de 1848, se desarrolla una escena. Sentado en un sillón sacado del interior del edificio, Alphonse de Lamartine, ministro del nuevo gobierno provisional, se dirige a la multitud. A su alrededor, los hombres del recién formado gobierno provisional. La escena está envuelta en humo. El espacio está sembrado de indicios de los recientes combates. Una pequeña pieza de artillería, los escombros de una barricada, un caballo muerto o moribundo,
un combatiente herido que sangra por el muñón vendado de su mano derecha. En una caja marcada como colecta para los heridos, hay un cuenco lleno de monedas recién donadas. Es evidente que se trata de una multitud generosa, consciente del sacrificio de los que han luchado. Lamento que sea imposible ver todos estos detalles en la diapositiva. Tendrá que confiar en mí. Otros relatos se entretejen entre el bullicio. Cerca un montón de objetos preciosos saqueados del Palacio Real yace un cadáver. Sobre su pecho manchado de sangre descansa un estandarte con la inscripción «Muerte a los ladrones». Otros empujan un carro lleno de plata y oro hacia el interior del edificio. Parecería que se trata de una multitud virtuosa que castiga a los ladrones con la muerte y se abstiene meticulosamente de hurtar. Entre más de 100 rostros individuales se distinguen hombres del ejército regular, guardias nacionales, insurgentes armados, obreros, aprendices y oficiales, burgueses prósperos con sombreros de copa cepillados, niños pequeños y algunas mujeres. El espacio que rodea a Lamartine está delimitado por un trío de enormes banderas tricolores con las leyendas abolición de la pena de muerte, palabras que sugieren una tensión interesante con el ladrón asesinado en primer plano, organización del trabajo, donde se puede ver al dirigente socialista Louis Blanc, y libertad, igualdad, fraternidad. Pero por la izquierda se abre paso lentamente entre la multitud una mujer con un gorro frigio rojo sobre un caballo blanco. Sostiene en alto una bandera roja con la inscripción «Vive la République». Lamartine la mira fijamente y levanta la mano en un gesto cuyo significado se descifra por el título del cuadro. Lamartine, rechazando la bandera roja, delante del Hotel de Ville, 25 de febrero de 1848. En más de 18 metros cuadrados de lienzo, Félix Philippotto pinta una escena de gran complejidad dramatúrgica. Lo más extraño de todo es la localización temporal de la acción. Las llamaradas de pólvora encendida que brotan de los cañones del fondo sugieren... aquí lo vemos, que brotan de los cañones del fondo, sugieren una revolución aún en curso. El rollo de papel en la mano izquierda de Lamartine, aquí, presumiblemente la proclamación de la República, sugiere una revolución ya concluida. Y entre una revolución que ya ha terminado y otra que aún no lo ha hecho, Philippotto representa un pulso entre dos opciones políticas. Una mujer propone plantar la bandera roja de la revolución social ante el Hotel de Ville. Lamartine, con la cintura envuelta en una faja tricolor, pretende impedirlo. Para los liberales moderados, como Lamartine y la mayoría de los miembros del gobierno provisional, la revolución ya ha terminado. Para la mujer de la bandera roja y la opinión radical que representa, no ha hecho más que empezar. El ambiente de esta escena es difícil de interpretar. Hay voluntad de colaborar, sí, al menos por el momento, a pesar de las diferencias de clase y profesión. Pero las expresiones faciales son demasiado variadas y los miembros de la multitud están demasiado inmersos en transacciones locales como para sugerir un estado emocional colectivo. La imagen no nos da ninguna razón para pensar que cuando amanezca un nuevo día, estas personas seguirán dispuestas o serán capaces de actuar juntas. La imagen más conmovedora y memorable de las revoluciones de mediados del siglo XIX es seguramente La libertad guiando al pueblo, de Delacroix, en la que una figura femenina que personifica la libertad
Sostiene en alto la bandera tricolor y guía a un variopinto grupo de ciudadanos varones sobre la cima de una barricada sembrada de cadáveres decaídos. El lienzo de Delacroix conmemoraba la Revolución de Julio parisina de 1830. Las revueltas de 1848 no produjeron ningún cuadro de intensidad alegórica comparable. En 1851, la historiadora Marie Dagout, autora de la mejor historia contemporánea de estas revoluciones, observaba que las artes se habían mostrado absolutamente incapaces de plasmar de forma visible la idea que había animado la revolución del 48. Sin embargo, la fascinación del panorama de Philippe Otto reside precisamente en su profusión de acciones e individuos solo parcialmente coordinados. El lienzo de Delacroix puede ser más conmovedor y más magnífico, pero la pintura de Philippe Otto capta mejor el desorden y las incertidumbres de una agitación popular masiva. Las revoluciones de 1848 fueron impulsadas por fuerzas que entraban en conflicto, eran incompatibles o simplemente se anulaban mutuamente. La movilización política de aquel año adoptó muchas formas: nuevos ministerios, clubes radicales, violencia en las calles, campañas electorales y debates parlamentarios, clubes de mujeres, ataques a policías, ataques a funcionarios de aduanas y soldados, caricaturas mordaces, agresiones a diputados, peleas entre guardias nacionales y miembros de las legiones estudiantiles, ataques a ciudadanos judíos y a sus propiedades o simplemente a extranjeros y forasteros. En las zonas boscosas del sur de Francia estalló una guerra, la llamada Guerra de las Muchachas, Guerre des Demoiselles, entre campesinos vestidos de mujer y funcionarios forestales del Estado. Esto también pertenece a las revoluciones de 48. Aunque los campesinos luchaban contra la administración forestal del Estado y, por tanto, contra la recién formada república. Los liberales temían a la reacción, pero también a la democracia, y a veces no sabían a cuál de los dos temían más. Los radicales se sentían atraídos por las turbas enardecidas, pero también recelaban de ellas. Las coaliciones que se formaron en marzo del 48 pronto se dispersaron en diferentes direcciones. Nada cuajó. Para los contemporáneos, a menudo era difícil distinguir la dirección general de la marcha. Tan paradójicas y contradictorias eran las fuerzas que las revoluciones habían desencadenado. Incluso, se podría decir, la revolución y la contrarrevolución nacieron gemelas en una misma cama. De ahí la complejidad del 48. Dicha complejidad no estaba en función, y es importante subrayarlo, de la dificultad intrínseca de los problemas a los que se habían enfrentado las sociedades prerevolucionarias, sino que era el resultado de la gran cantidad y diversidad de grupos y perspectivas políticas. Durante estas revoluciones nacieron muchos periódicos nuevos que generaron una superabundancia de nuevas ideas y narrativas que despertaron cierta ambivalencia entre los contemporáneos. Su mundo político aún no había sido estructurado y disciplinado por los grandes partidos de masas. La diversidad de voces y programas resultaba apasionante, pero era fácil sentirse abrumado. Y aquí vemos un abrumado. Es interesante la frecuencia con la que uno encuentra, incluso en los periódicos liberales de esta época, escepticismo
ante la nueva libertad de prensa. A muchos les preocupaba el tono crecientemente mordaz. En Viena, de repente, se puso de moda denunciar a las personas por su nombre en la prensa. Era algo nuevo. Por primera vez, las cartas anónimas amenazadoras, hoy llamaríamos a los escritores trolls y a sus mensajes hate mails, circulaban por la ciudad. En este sentido, los ciudadanos de 48 son contemporáneos nuestros. Algunas imágenes de la época de la Revolución nos hablan de forma muy directa. Aquí podemos ver cómo una turba enardecida irrumpió en la Asamblea Constituyente, Assemblée Constituante de París, el 15 de mayo de 1848, para protestar contra las medidas del gobierno. Estaban irritados por el resultado de las elecciones. En París, como en casi toda la Europa del 48, el resultado de las elecciones celebradas ese año fue una amarga decepción para la izquierda. Los radicales se habían unido a los liberales para exigir la ampliación del sufragio, pero esa ampliación dio lugar a asambleas dominadas por intereses moderados y conservadores en lugar de los radicales. Fue un duro golpe del que la izquierda europea luchó por recuperarse. En mayo de 1848, los intrusos que asaltaron al Parlamento parisino anunciaron que el gobierno en funciones quedaba disuelto y que un nuevo gobierno esperaba entre bastidores para tomar el poder. La Guardia Nacional llegó y los dispersó, y pronto se reanudaron los trabajos parlamentarios. Y aquí vemos a miembros de otra turba enardecida irrumpiendo en una cámara parlamentaria. Todavía hay controversia sobre si debemos llamar a esto un levantamiento, un intento de golpe de Estado o simplemente una manifestación. Pero el alcance general está claro. En ambos casos, la democracia liberal quedaba cuestionada de la forma más dramática. Pero debo decir que la primera vez que vi a este excéntrico joven, que ahora es mundialmente famoso, mi primer pensamiento fue: este tipo viene directamente del mundo de 48. Las revoluciones de 48 me parecían tan antiguas como el Egipto faraónico cuando aprendí sobre ellas en la escuela. Su complejidad era un garabato fútil y anticuado, incapaz de generar el tipo de narrativa que nutre a la gente de nuestros días. Y todavía recuerdo como el profesor nos decía: estas revoluciones fueron complicadas y fueron un fracaso. Y recuerdo que pensé yo, complejidad y fracaso son una combinación muy poco atractiva. En aquel momento decidí no volver a interesarme por ellas. Pero algo ha cambiado. Estamos resurgiendo de algo que la gente de 48 aún no conocía. La era de la alta industrialización, el auge de las grandes formaciones ideológico-partidistas, el ascenso del Estado-Nación y del Estado del Bienestar, el auge de los grandes periódicos y de la audiencia televisiva nacional. Estas cosas que solíamos llamar modernidad están cambiando. Su control sobre nosotros está disminuyendo. La vieja trigonometría de derecha y izquierda que antes utilizábamos para trazar y describir nuestros caminos como seres políticos ya no funciona. En un informe publicado el 7 de julio de 2022, la Verfassungsschutz alemana, el órgano encargado de proteger el orden constitucional contra los grupos extremistas, anunció que por primera vez desde su fundación habría un nuevo observatorio
para grupos y entidades hostiles al orden constitucional, pero no adscribibles ni a la izquierda ni a la derecha. La perplejidad generada por los nuevos movimientos, las manifestaciones de Trump, Occupy Wall Street, QAnon, los Gilets jaunes, y me gusta especialmente esta mujer porque parece recién salida del cuadro de Philippe Pauwels. Las protestas contra la vacunación. La perplejidad es un síntoma de esta transición. Pero si las leemos con el telón de fondo de la agitación de las revoluciones de mediados del siglo XIX, parecen menos desconocidas. La toma del Capitolio el 6 de enero de 2022 en Washington, D.C., tuvo muchos ecos. Ya he mencionado la invasión de una Cámara por una turba descontrolada, el rechazo del proceso electoral como una trampa y una mentira por la derecha, esta vez no la izquierda. La teatralidad improvisada y los atuendos extravagantes, las posturas eufóricas unidas a apelaciones a altos principios, libertad, derechos, la Constitución. Todo ello recordaba a los tumultos del 48, el convoy de la libertad de camioneros canadienses y americanos que paralizó el centro de Ottawa durante 3 semanas en enero y febrero de 2022, ponía de manifiesto con sus castillos hinchables, sus jacuzzis y su repudio de la democracia parlamentaria, una mezcla de estilo carnavalesco y lógica insurreccional que recordaba las protestas callejeras del 48. Las inestables estructuras de liderazgo, la fusión parcial de ideologías dispares a la calidad y la calidad móvil, proteica e improvisada de gran parte de la disidencia política actual recuerdan a 1848, al igual que los esfuerzos de los intelectuales por darles sentido. Ross Douthat, columnista del New York Times, describe el convoy de la libertad como la última batalla de una nueva guerra de clases entre virtuales, élites educadas, y prácticos, gente que hace cosas con sus manos. Y esta dicotomía recuerda vivamente la oposición entre holgazanes y industriales, invocada por los seguidores del sabio socialista Saint-Simon. En un artículo que publicó para la revista Atlantic, George Packer observa que la clase obrera se ha convertido en terra incógnita para las élites cosmopolitas, inteligentes, smart elites de las ciudades. Esta observación recuerda la literatura de misterios de la década de 1840, en la que los escritores invitaban a sus prósperos lectores a reflexionar sobre el mundo desconocido de los barrios más pobres de sus ciudades. En general, la mayor conciencia ambiental de la precariedad y la preocupación por la menguante cohesión social recuerdan los sombríos diagnósticos de la década de 1840. La mayoría de los historiadores se las arreglan sin diagramas, pero si yo fuera un científico social, un sociológico, por ejemplo, podría decir, en este caso estoy operando muy fuera de mi zona de confort, que un diagrama de las revoluciones de 1848 debería parecerse a esto. Este es un diagrama de bucle causal diseñado por consultores de gestión que representa esquemáticamente el problema planteado por los cárteles mexicanos de la droga. Aquí, científicos australianos han trazado científicos australianos han trazado un mapa de las interdependencias entre los ámbitos de la política medioambiental,
sanitaria y económica en la lucha por gestionar la pandemia de COVID. Y aquí, es mi favorito, hay una representación esquemática preparada por consultores de gestión de los factores y problemas que hay que tener en cuenta para estabilizar Afganistán. Si se mira durante el tiempo suficiente, tal vez se pueda ver por qué no lo hemos conseguido todavía. Merece la pena preguntarse si diagramas de este tipo pueden alguna vez formar parte realmente de una solución a los problemas a los que nos enfrentamos, o si no son en realidad un consejo de desesperación. Hoy en día, las medidas adoptadas por los gobiernos para limitar los efectos del cambio climático se juzgan no solo por su eficacia para alcanzar ese objetivo, sino también por su impacto social, por sus efectos distributivos. Todos hemos visto lo difícil que resulta conciliar el fin del uso mundial del carbón con los intereses políticos. Y esta resistencia se reproduce en todos los niveles de decisión, porque no será solo una cuestión de acuerdos internacionales, sino también de difíciles compromisos internos. Y la búsqueda de una solución global se hace aún más difícil por el hecho de que los medios empleados para resolver un problema puedan empeorar simultáneamente otro. En un artículo que escribió en la década de 1840 sobre la industria forestal en Renania, el joven Karl Marx escribió: la multiplicidad de facetas desconcertante del mundo está en función de la unilateralidad de las numerosas partes que lo componen. Merece la pena repetir esta profunda observación. Sí, es un poco complicado. El carácter polifacético, disconcertante del mundo está en función de la unilateralidad de las numerosas partes que lo componen. Con ello quería decir que si los problemas de la economía política son tan complejos, es porque las personas y los grupos afectados por ellos se aferran obstinadamente a sus intereses en conflicto. No estoy diciendo que una mirada retrospectiva a 1848 pueda mostrarnos cómo salir de la actual policrisis histórico mundial. Por supuesto que no. Pero nos ofrece la imagen de una crisis compleja y nos invita a reflexionar sobre la tensa relación entre las necesidades particulares y las generales. Entre el pueblo de 1848 y nosotros se extiende la época de la alta modernidad. Ellos estaban en vísperas de esta era de transformación. Nosotros estamos al final. Estamos a punto de despedirnos de algo que ellos aún no conocían. Quizá por eso vemos resonancias entre nuestra época y la suya. Queda por ver si la salida de esta era será tan tumultuosa como nuestro viaje hacia ella y a través de ella. Pero a medida que dejamos de ser criaturas de la alta modernidad, nuevas afinidades se hacen posibles. Resulta apasionante, incluso instructivo, contemplar a las personas y las situaciones de 48, la fisura y la multiplicidad de su política, la agitación y el cambio sin un sentido fijo de la dirección a seguir, las ansiedades en torno a la desigualdad y la finitud de los recursos, el enredo letal de tumulto civil con las relaciones internacionales, la irrupción de la violencia, la utopía y la espiritualidad en la política. Sí se avecina una revolución y parece que estamos muy lejos de una solución no revolucionaria a la policrisis a la que nos enfrentamos actualmente. Puede que se parezca,
a la de 1848, mal planificada, dispersa, irregular e erizada de contradicciones. Gracias a ustedes.